siempre hay alguna persona que se incorpora de primeras. Entonces, bueno, que sepáis que los webinars son una iniciativa que hemos sacado desde Open Universidades. La iniciativa es Fórmate en Casa y bueno, son webinars en abierto a los que cualquier persona se puede inscribir y que, bueno, un poco pues el objetivo en estos tiempos que estamos pasando, ¿no? Y que estamos casi todo el mundo teletrabajando desde casa o directamente en casa, ¿no? Pues que tengáis herramientas y que tengáis la opción de no dejar de formaros y a poder tener acceso a estos contenidos. Son contenidos transversales y creemos que, bueno, os dediquéis a los que os dediquéis, pues seguro que son útiles y os aportan herramientas. Y en ese sentido, pues durante todas estas semanas que estamos confinados, pues nuestro objetivo es organizar webinars. Cada semana yo a las personas que os habéis inscrito, como nos dejáis los datos, pues os mando la agenda de la semana siguiente para que los que os interesen pues os podáis inscribir. De igual manera, los webinars se graban y también os facilito siempre luego, posteriormente al webinar, la grabación del mismo, el enlace para que lo podáis consultar las veces que queráis o incluso compartir. En esa línea también siempre os indico la página web que tenemos en abierto, que además de estos webinars, pues hay otro tipo de contenidos que también hemos puesto a vuestra disposición. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos también algún curso en formato vídeo, tenemos varias guías y PDFs que son descargables. Entonces, en ese sentido, os animo, si no lo habéis hecho ya, pues a poder consultarlo y visualizar lo que os resulte interesante. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, con Olga también, Olga hace doblete con nosotros, es el segundo webinar que organizamos con ella, nos acompañó la primera semana con un tema muy interesante que fue Management 3.0, que si no asististeis también os animo a que lo veáis, que está grabado, como digo, en la web y tenéis acceso a él. Y bueno, hoy nos va a hablar de algo también muy interesante y muy aplicado a este momento, que es cómo planificar, ¿no? Cómo planificar de una manera rápida en tiempos inciertos. Os voy a dejar con ella. Como digo, yo estoy conectada para cualquier cuestión y nos vemos luego al final pues para despedirnos y para ese turno de preguntas. Olga, de nuevo, muchas gracias por dejarte liar y acompañarnos y todo tuyo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Paula. Bueno, me gustaría, bienvenidos y bienvenidas a todas a la sesión de hoy. Agradecerle, por supuesto, a Open que cuente conmigo de nuevo, ¿vale? para estar un rato con vosotros. Y bueno, pues vamos a tocar una temática también, ¿no? Relacionada un poco con la situación en la que nos encontramos. La palabra planificar, no, ya todos la conocemos y seguro que estamos escuchando mucho al respecto, ¿no? Y es una actividad, ¿no? La planificación que hacemos todos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, ¿no? Es decir, no solamente planificamos a nivel de trabajo, sino que en nuestra vida pues también tenemos que planificar, ¿no? Las cosas que vamos a hacer, desde qué voy a hacer de comer hoy, ¿no? Ahora que estamos confinados, yo venga a planificar qué voy a hacer, ¿no? para mi familia. O planificar, ¿no? Dónde te vas a ir, o planificar, ¿no? Cosas de tu agenda personal. Entonces vamos a hablar un poco el cambio que creo que, bueno, nos ha sobrevenido, y entonces me gustaría un poco compartir con vosotros una reflexión de cómo planificar, como le hemos llamado al título, ¿no? Planificar rápido. Porque creo que ahora mismo lo que nos está pidiendo la situación es ese cambio, ¿no? Tenemos entre comillas, una situación, ¿no? al estar en confinamiento, que nos permite, ¿no? A los que no tenemos que salir de casa a trabajar, evidentemente, que podemos hacerlo desde nuestras casas, nos permite también momentos de reflexión para poder ver cómo replantear, ¿no? La situación en la que nos encontramos. Por supuesto, desde el punto de vista que cada uno tiene, ¿no? No es lo mismo plantearlo desde pertenecer a una gran compañía en la que ahora mismo puedes estar sumido en un ERTE o ser un autónomo que lleva adelante una actividad, ¿no? individual o estar al frente de una pyme, o incluso trabajar para la administración, la cual ahora mismo, bueno, pues está patas para arriba, ¿no? Viendo un poco cómo trabajar o enfocar esta situación, o incluso los estudiantes, ¿no? Cómo planificar, ¿no? Yo en este caso soy profesora también de universidad y ahora mismo estamos en un proceso de colapso total, de ver cómo realmente replantear la situación de los estudiantes de cara, ¿no? a que terminen. Entonces estamos planificando rápido también, ¿vale?
sobre cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia. En primer lugar, bueno, brevemente, simplemente que para los que no me conozcáis, bueno, pues desarrollo mi actividad en varios sitios. Trabajo en el CEI de Elche, trabajo también para las universidades, como os decía, y bueno, suelo trabajar mentorizando proyectos proyectos de empresa, ¿no? Proyectos en diferentes actividades, como pueden ser el programa Explorer, el programa Fundeum, donde actúa, y un poco por mi trayectoria profesional, pues bueno, pues he estado muy ligada siempre al mundo del emprendimiento y al mundo sobre todo al mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar un poco aplicar, ¿no?, todos mis conocimientos, mi experiencia, a ver cómo volcarlos a este momento de cambio. Desde el punto de vista de mi actividad profesional también estoy trabajando en ese ámbito de la planificación rápida, porque como es normal, tenemos que cambiar, ¿no? Todo lo que nos está pasando nos está obligando a hacer esos cambios rápidos. Y bueno, pues vamos a ver, ¿vale?, cuál es un poco la manera de poder afrontarlo. Me gustaría que lo viéramos desde un paraguas, ¿no? Aunque imagino que habréis escuchado, ¿no?, hablar mucho del tema de ser ágil, del agile, del pensar rápido, en qué consiste, ¿no? No voy a hablar, no se trata de una sesión donde voy a hablar de metodologías ágiles, simplemente que os quedéis con el mensaje, ¿no?, de que hay que ser flexible, que realmente el mundo ágil vino al mundo del software, y ya veréis cómo muchas de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no?, vienen de ahí, y realmente desembarca en este mundo porque los procesos estaban siendo demasiado largos y no se estaban adaptando a lo que al final el cliente quería, ¿no? Entonces, las situaciones de cambio provocan, ¿no?, que haya que hacer esos replanteamientos, y el tener una flexibilidad y el tener un pensamiento ágil pues nos ayuda a poder afrontarlo lo mejor posible, ¿no? Y eso es un poco en el momento que estamos, ¿no? Imagino que también habréis visto, ¿no?, un poco la reflexión de Darwin, que al final la empresa o el equipo que mejor, ¿no?, se adapte a esto, pues será la que mejor lo consiga llevar, ¿no? Entonces se trata de que consigamos, bien desde nuestra misma propia cultura personal, si en vuestro caso trabajáis y os lleváis delante de una compañía, y bien desde el punto de vista de vuestros equipos, ¿vale? Como veréis, voy a hablar un poquito de eso, ¿no?, de cómo planificar, cómo tenemos que cómo pensarlo y cómo hacer que los equipos puedan planificar de esa manera más rápida, ¿no? Y por eso, bueno, pues me gusta evidentemente esta frase, ¿no? Pues no es la especie más fuerte, ¿no? No es la empresa, el equipo más fuerte, ni siquiera la más inteligente, aunque también leí una vez que la inteligencia es saber adaptarse a la situación, sino la que se adapta muchísimo mejor al cambio, ¿no? Y ahora en esta situación, pues a todos nos han obligado a cambiar de una manera u otra, todos nos hemos tenido que adaptar a una situación, ¿no? La primera, pues en mi caso, ¿no?, por ejemplo, quedándonos en casa y teniendo que trabajar desde ella, ¿no? Y todo lo que, bueno, pues todos los que lleváis un cambio en la mente de cómo adaptarnos a la nueva situación, porque además no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento total de incertidumbre. Por eso traigo lo del entorno VUCA, que imagino que también lo habréis escuchado. Se está trabajando mucho, hablando mucho de entorno VUCA, pero os lo voy a traer desde este punto de vista que me ha gustado, ¿vale? Que es un punto de vista, digamos, que en función un poquito de lo que sé de la situación, ¿vale?, o de lo que puedo prever, ¿no?, o predecir de la situación, me voy a encontrar en una situación un poco en otra, ¿no? El entorno VUCA realmente lo que nos está diciendo, para los que no lo conozcáis, es un concepto que sale en los años 90 por el ejército norteamericano, para hablar un poco de lo que es años 80, años primeros de los 90, de la Guerra Fría, y nos dice, básicamente se fundamenta en el concepto en lo que significan las siglas, ¿no? Estamos hablando de un entorno volátil, ¿vale?, un entorno con incertidumbre, un entorno complejo y un entorno ambiguo. En este caso, como veis, tendríamos que, si estamos en una situación, ¿no?, pues como la que estamos viviendo ahora, ¿no?, somos muy poco capaces de prever, ¿no?, lo que va a ocurrir. Estamos continuamente recibiendo información desde el punto de vista científico, desde el punto de vista empresarial, económico, político, sanitario, donde nos hablan de las cosas que pueden ocurrir. Depende un poco de dónde estemos informándonos, pues tenemos previsiones o predicciones más o menos positivas o menos positivas, ¿no? Pero al final todos son previsiones, estamos en un ambiente totalmente de incertidumbre, ¿no? Entonces no sabemos algo de la situación, pero no somos capaces de prever nada. Estamos en entornos completamente volcados o llenos de sorpresas.
¿vale? No sabemos cuándo vamos a poder salir a la calle, no sabemos cuándo vamos a poder empezar a vivir una vida, entre comillas, más o menos normal. Incluso hasta los psicólogos dicen, ¿no?, que esto nos puede afectar. Y entonces, como veis, es un entorno totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, hace 3 meses que íbamos a estar viviendo esto? Por lo tanto, planificar sirve. Claro, ¿la planificación es necesaria? Sí. ¿La planificación es fija? ¿Es un entorno fijo? No, como podemos ver. ¿Cuántos de vosotros habéis planificado este año? ¿Cuántos hemos planificado las cosas que vamos a hacer este año? Tanto en el tema personal como en el profesional, pero vamos a centrarnos en el profesional. Y hemos visto que todo eso va a cambiar. Y que lo que pensábamos que iba a ocurrir, ¿vale?, nuestra previsión de los hitos que íbamos a alcanzar durante este año, ¿no?, de esa planificación a corto o a medio plazo que seguramente haréis, vemos que esa planificación ya no se va a cumplir, ¿no? Es prácticamente nula. Prácticamente a ningún sector se le va a cumplir su planificación. Por lo tanto, esa incertidumbre está súper presente. Pero es que además, ¿vale?, pues tenemos que, sabemos poco o más de la situación y podemos a lo mejor prever, ¿no?, predecir lo que va a ocurrir, pero al final la situación el entorno es súper complejo. Ya antes más o menos podíamos predecir lo que teníamos una causa-efecto y ahora no. Ahora es completamente complejo. Tenemos un desconocimiento tal de la situación que no podemos prever lo que va a ocurrir. Por lo tanto, nos movemos en un ambiente totalmente complejo también para poder trabajar con un conocimiento. Es la primera vez de muchas cosas, tanto para nosotros a nivel personal como para nuestros políticos, para las empresas, ¿vale? No nos hayamos encontrado nunca en una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Una crisis sanitaria que al final acaba en una crisis social y económica. Y por último, evidentemente, es volátil, ¿no? Pues un cambio continuo y constante. Por mucho que sepamos de una situación y por mucho que conozcamos lo que va a pasar, al final es un cambio constante. Los entornos fijos y estables ya no existen, ¿vale? Ya no podemos estudiar solamente a muy corto plazo o incluso a un territorio pequeño. Fijaros, ¿no?, cuando esto empezó en China, lo veíamos con lejanía, ¿no?, y era un problema muy, muy lejano, y ahora resulta que lo tenemos en casa y lo estamos viendo de los países que más lo está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, un entorno que se mueve muchísimo. Y bueno, y es ambiguo, ¿no? Claro, totalmente, hay una distorsión que no sabemos muy bien y nos es complicado de entender, ¿no? Pues me ha gustado este enfoque de ver este entorno, simplemente para que nos tomemos en situación, ¿no? Entonces, claro, ante esta incertidumbre de situación, ¿no?, pues evidentemente, claro, tenemos que, en este caso, no es que sea posible planear, sino es que es obligatorio, tenemos que planear, ¿vale? Aunque pensemos que no, lo tenemos que hacer, ¿vale? Aunque digamos, bueno, ¿para qué voy a planificar si no sé muy bien lo que va a ocurrir? Pues precisamente tenemos que planificar porque tenemos que hacerlo, porque no sabemos muy bien, ¿vale?, lo que va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados para poder tomar decisiones. Lo que pasa es que esa planificación tiene que ser rápida. No podemos tirar los meses ahora planificando lo que vamos a hacer en el segundo semestre del año, ¿no? Yo he hablado con algunos empresarios que me comentan eso, ¿no? Bueno, pues es que ya mi actividad hasta el segundo semestre, algunos ya me hablan del año que viene, ¿no? Pues vamos a planificar lo que en teoría vamos a poder hacer, ¿vale? Pero tenemos que planificar rápido para tomar esas acciones, ¿no? Entonces, un poco, me gustaría es un poco la solución, el enfoque, ¿no? Fijaros, estamos viendo a ver cómo solucionarlo, no enfocarlo desde el problema, ¿vale? Que sería un poco lo que muestra esta imagen de esta chica, ¿no?, preguntándose, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no?, sin enfocarlo desde el apartado de las soluciones? Porque desde el cambio, cuando el cambio lo abordamos desde una solución, ¿no?, pues las personas al final construyen muchísimo mejor, ¿no? El cambio abordado desde la solución nos ayuda a construir. Tenemos un problema muy serio, ¿vale? Nos ha desbordado a todos, nos ha cambiado el entorno, nos hemos quedado en muchos casos sin clientes, ¿vale? Nuestros clientes también a su vez se han quedado sin clientes. Bueno, pues tenemos que ver realmente cuál es nuestra situación, ¿vale?, evidentemente económica, y si nuestra situación económica nos lo permite, vamos a ver cómo podemos resolver, ¿vale?, la situación de planificar. Fijaros, imaginaros, ¿no?, que pudiéramos hacer eso, ¿no? Supón que te fuiste a la cama y durante la noche, ¿no?, sucedió un milagro. ¿Cuáles son las cosas que te dicen que tus asuntos están mejor? ¿Vale? Vamos a pensarlo desde esa perspectiva. O sea, si tú mañana te levantaras, ¿qué tendría que haber pasado para que pensaras que la situación ha mejorado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te indicarían que la situación va mejor? Desde el punto de vista tuyo de la empresa, ¿no?
Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Esos serían un poco nuestros hitos a conseguir. Es decir, no nos vamos a centrar en que tenemos un problema muy gordo ahora mismo y no podemos solucionarlo, sino en que si me acuesto a dormir, mañana, ¿vale?, me levanto y qué cosas habrían mejorado. Pues vamos a ver cómo podemos trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco esa manera de planificar y le he puesto, bueno, Lean Planning, por la palabra lean, que todos imagino que conoceréis, que bueno, pues la palabra lean significa liviano, ligero, y la aplicamos a muchísimas cosas. Sabéis que su origen evidentemente viene de Lean Manufacturing, de Toyota, que fueron los que implementaron todos la eficacia en la gestión de los procesos de producción, y de ahí el Lean ya pues lo podemos aplicar a muchísimos sectores o ámbitos, ¿no? En el caso de la planificación, pues me gustaría remarcarlo porque realmente creo que la palabra viene muy bien al uso de esa planificación corta. Fijaros, tenemos una manera de planificar, ¿vale?, que en este caso dependería un poco de tiempos, ¿no? A mí me gustaría yo la llamaría una planificación multicapa, ¿no?, que en función del tiempo al que voy a planificar, ¿vale?, voy a tener que hacer una acción u otra. En este gráfico, como podemos ver, veis que tenemos varias capas, ¿no? Tenemos la planificación a más largo plazo, que sería la visión, luego tenemos el roadmap, el release, la iteración y una planificación diaria, ¿no? Todos estos términos, en algunos casos, más de los que vamos además a hablar a continuación, los importamos del mundo del software, del desarrollo ágil de software, porque realmente ahí es donde podemos clarificar muy bien ese paso, esa gestión, esa planificación, ¿vale?, más a corto. Entonces vamos a ver un poquito cómo creo que lo deberíamos enfocar. La planificación a largo plazo, que más a largo plazo que hay, que tendréis seguramente, es la de la visión. La visión empresarial lo que hace es un poco mi rumbo, marca el rumbo de lo que yo quiero hacer o lo que preveo que quiero hacer, pero va muy ligado a mi cultura, a mis valores. Evidentemente esa planificación ya la tenemos trabajada, no hace falta volverla a pensar. Lo que sí que es cierto que cambiarla ahora no sería el momento, porque cambiar una visión ahora mismo, es decir, replantear la visión de mi empresa, sería muy complicado si la quisiera cambiar a lo que serían más los valores o la cultura de la misma. ¿Por qué? Porque implica cambios en los equipos, cambios en cómo me ven mis stakeholders, ¿vale?, mis agentes externos. Y esto me costaría mucho más hacerlo a corto plazo. No debería ser, ¿vale?, digamos, una de las acciones a priori en las que debería centrarme, salvo que evidentemente mi modelo de negocio hubiera cambiado completamente, que también podría ocurrir. Hay empresas en las que seguramente se ha parado su mundo y a partir de mañana van a empezar a trabajar en un entorno completamente diferente y van a empezar a trabajar áreas que nunca habrían pensado que han trabajado. Por ejemplo, van a dejar de vender en lo físico y van a pasar a vender en lo digital completamente, ¿no? El otro día escuchaba y me llamó mucho la atención que el negocio del textil ya planteaba que muchísimas personas no van a querer irse a probarse la ropa en un probador, porque vamos a pensar que esa prenda se la ha podido poner una persona justo antes que nosotros, ¿no? Imaginaros, vais a un probador a probaros un traje, a probaros un vestido, ese vestido a lo mejor se lo ha probado una persona hace 10, 15 minutos antes, ¿no? Entonces, ¿os fijáis cómo esta situación es completamente nueva? Vamos a entrar a probarnos ese vestido. Si yo tengo una tienda, ¿qué voy a hacer, ¿no?, para facilitar que esa persona se pueda probar el vestido? Es evidente que eso va a ser una barrera que tengo que salvar. Entonces, el negocio digital va a permitir o va a abrir a muchísima gente nuevos escenarios de actuación que nunca se habían planteado. Por lo tanto, la visión la tengo que cambiar. En algunos casos estará ligada, pero no me voy a centrar ahora en un cambio a largo plazo de visión a donde quiero llegar. Tengo que bajar muchísimo más al terreno, ¿no? Entonces sí que me pasaría al segundo nivel, ¿vale?, que es el nivel del roadmap. Ahí sí empezaría a trabajar, ¿vale?, y ahora lo veremos. El nivel del roadmap me da un planteamiento, una planificación más a corto. Pues estoy hablando de meses. Tenemos que mirar hacia meses. Yo no miraría mucho más, ¿vale? Depende un poco también del sector, también os lo digo. No es lo mismo que estéis trabajando en un entorno digital, donde la planificación es mucho más a corto, a que si estéis trabajando en un sector más tradicional. Pero tenemos que mirar por lo menos qué vamos a ocurrir o qué va a ocurrir, ¿no?, en los siguientes meses. Una vez que hemos planificado a meses, ¿vale?, bajaremos, ¿vale?, a lo que sería más la parte ya de esas, de alguna manera, esa relación ya directamente con el usuario, lo que voy a trabajar tú a tú, ¿vale?, con mi usuario, esas entregas que voy a hacer a mi usuario.
Y por último, evidentemente bajaría ya más a una iteración mucho de trabajo más semanal, y por último el nivel diario, ¿no? Vamos a verlo uno detrás de otro. Bueno, el roadmap, como os decía, que este sí para mí sería el punto de partida, ¿vale? Voy a planificar a meses y qué tengo que hacer. Básicamente un roadmap lo que me hace es a un nivel estratégico, es decir, voy a pensar a meses, voy a plantear un poco mi estrategia, la cual voy a hacer. Mi estrategia, evidentemente, se habrá venido abajo. Es decir, mi estrategia planteada en el mes de enero o planteada el año pasado seguramente habrá cambiado. Por lo tanto, mi pensamiento, mi plan estratégico tiene que cambiar. Es decir, tengo que volver a pensar, ¿vale? En función de por qué, porque ha cambiado mi entorno, ¿vale? Tengo unas amenazas que no tenía. Esas amenazas quizá, ¿vale?, hayan hecho daño en algunos puntos débiles míos, he tenido que reformularme, me estaré replanteando cómo potenciar esos puntos fuertes, esos puntos débiles, cómo trabajarlos, y tendré que intentar generar esas oportunidades. Al final, ese análisis DAFO, que va muy ligado a provocar ese cambio de estrategias, lo voy a tener que trabajar. Por lo tanto, haré ese roadmap, ¿no?, ese camino a seguir. Al final, un roadmap es una línea, como tenéis ahí, una línea temporal, ¿vale?, que me va a llevar desde el comienzo del desarrollo hasta el último objetivo que quiera alcanzar de mi proyecto. Y lo voy a marcar, ¿vale? Os animo a que lo dibujemos, lo tenemos que pensar, ¿vale? Aunque luego ya sabemos que va a ser flexible, pero voy a tener que pensarlo a ver lo que va a ocurrir, ¿no? El objetivo al final es coordinar lo que va a hacer la compañía, sobre todo si tenéis equipos o tenéis personas trabajando con vosotros, ¿no? Tendríamos como una especie de doble roadmap, ¿no? Tendríamos el externo, que va dirigido al mercado, al final es un roadmap más de marketing, de comunicación, ¿vale?, que es muy posible que si el cambio es importante, yo os animo a que hagáis un roadmap externo y comuniquéis vuestros cambios importantes a vuestros clientes. Y el interno, evidentemente, es el que estamos hablando hoy, es decir, vamos a planificar a nivel interno lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces debe ser detallado, debo tener evidentemente fases, ahora vemos un poco las partes, calendario, ir un poco viendo el nivel de proyectos, dependerá del grado de alcance que tengáis, de líneas de negocio, ¿vale?, del tamaño de vuestra compañía, ¿vale? Pues ahí variará un poco ese roadmap, ¿no? Las claves básicamente del roadmap, es tener definidas esas necesidades, realmente qué es lo que quiero hacer, mi planteamiento estratégico inicial, estableceremos fases. En esas fases grandes, que serían un poco los grandes pasos a tener en cuenta, y dentro de esas fases tengo que establecer hitos, ¿vale?, para que esas fases sean realidad. Estableceré también metas, ¿vale?, por esos hitos, y también debería incluir, ¿vale?, las personas que van a participar y hacérselo saber, ¿vale? Ya veremos luego, mostraremos 2 o 3 herramientas de comunicación, porque es vital que nuestros equipos estén alineados con nosotros para hacer esto, ¿no? Y por supuesto una revisión continua. No me vale nada de lo que estemos hablando en la sesión de hoy es fijo. Todo vamos a tener que revisarlo en función de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Al final, bueno, brevemente, como veis en este gráfico, ideas iniciales, cómo desarrollar mis nuevos productos, quién va a intervenir en cada fase, qué pruebas voy a realizar, cuál va a ser mi producto mínimo viable. Ahora hablaremos de por qué pues sale aquí un producto mínimo viable y cuál es el objetivo final, ¿no?, que voy a conseguir. Cuando ya tengo mi roadmap, mi línea temporal de lo que voy a hacer, voy a bajar, ¿vale?, a la release, donde realmente aquí voy a hablar de cómo entrego, ¿vale?, cómo desarrollo el proyecto con mi empresa, ¿no? Entonces, al final, es un plan de entregas, ¿no? Es la versión que realmente... Esto está totalmente importado del mundo del software, es una versión que pasa a producción, ¿no?, una nueva versión de un programa de software, pero si me lo traigo al mundo del negocio, ¿vale?, yo quiero que lo veáis como una parte más táctica de lo que voy a hacer con mi producto, ¿no?, o con mi servicio. Lo que tratamos es de definir productos y servicios enfocados a la nueva situación, ¿vale? Estamos hablando de planificar rápidamente, ¿vale?, este plan, para que os hagáis una idea. La idea sería que lo tuvierais listo, ¿vale?, en el menor tiempo posible, para empezar a ir ejecutándolo en función evidentemente, de las posibilidades que tengáis, en función del sector que estéis, ¿no? Por supuesto, una reflexión, tiene que tener una reflexión inicial en la parte del roadmap de análisis estratégico, de posibles cambios de modelo, como os decía antes, ¿no? Ese comercio que de repente diga, vale, sé que mis clientes no van a venir a probarse ropa a mi probador, pues a partir de ahora voy a eliminar esa barrera, ¿vale? Y nadie se tiene que probar ropa, ¿vale? Entonces voy a ver como posibles soluciones para que la gente no tenga que ponerse la ropa, pero sí la quiera comprar y tenga la garantía de que esa ropa no se la ha probado nadie, ¿no?
soluciones, ¿vale? Como decíamos antes, se enfoca a soluciones. Bueno, vamos a ver un poco en ese plan corto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues planificación de mínimos. Por eso sale otra vez el producto mínimo viable. Vamos a ir a mínimos, ¿vale? No vayamos a planificar productos y servicios terminados, completos, desarrollados al máximo. No, vamos a hacer pruebas. Estamos en un entorno inestable y nuevo, ¿vale? Seamos, en este caso, tenemos que intentar ser lo más lean posibles, ¿no? Vamos a probar, a ver qué soluciones podemos darle a nuestros clientes. El alcance es variable, por lo tanto, los planes deben ser pequeños, ¿vale? Nada... No intentar planificar cosas demasiado grandes ni a tiempo, ¿vale? Ni en alcance. Cosas pequeñas que podamos de alguna manera probar. Cuidar el nivel de detalle que se expresa en ese alcance para que no sea muy complicado de entender por parte de los equipos. Fechas, por supuesto, ¿vale? Fechas de desarrollo. Si decidimos que vamos a lanzar un nuevo producto o un cambio en nuestra web, con una fecha concreta, ¿vale? ¿Podemos cambiar la fecha? Sí, porque el alcance puede cambiar, pero que realmente nos obliguemos a tener esa fecha de entrega para nosotros mismos o para el cliente, ¿no? Las entregas son importantes, que las tengamos en cuenta. Y la inspección y adaptación iría, evidentemente, ser recurrente, ¿no? Siempre tener cómo medirlo. Mira, una manera de poder ver esto, ver realmente cómo podemos hacer esas cosas en la Realis, son los mapas de impacto. Un mapa de impacto es un mapa mental que nos ayuda a ver lo que hay que hacer, ¿no? Y además nos pone los roles. Y especialmente es efectivo, ¿vale? A ver cuando tenemos gente diferente trabajando en él. Imaginaros, ¿no? El por qué, normalmente se divide en por qué, en el quién, en el cómo y en el qué, ¿vale? Es lo que hay que hacer. Entonces, el por qué me planteo, vale, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer, no? Imaginaos en el ejemplo que tenemos aquí. Dice aumentar las suscripciones al servicio un 5%. Imaginaros que tengo un servicio internet donde la gente se puede suscribir y lo que quiero es incrementarlo un 5%. Ese es mi porqué, ¿vale? Mi porqué de esa Realis sería este. Este sería mi hito concreto en esta Realis que formaría parte del roadmap en la fase 1, que sería, por ejemplo, incremento de clientes en la página, ¿vale? Pues mi hito en este concreto sería aumentar las suscripciones, ¿vale? Al servicio un 5%. ¿Quién, ¿vale? ¿Quién tiene que hacer este cambio de suscripciones? Evidentemente, este cambio de suscripciones lo tiene que hacer marketing, ¿vale? Que sería que la parte de la compañía que se encargaría de hacer esto, ¿vale? ¿Y para quién, no? En este caso, ¿quién? Para usuarios del servicio, los suscritos, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Marketing, pues publicación de contenidos, ¿vale? En el servicio que me ayudarán, evidentemente, a aumentar esas suscripciones. Y con los usuarios, ¿cómo lo haré? Pues con recomendaciones de amigos para que ellos, evidentemente, sean también personas que colaboren en ese incremento y en descuentos de suscripción, ¿no? Lo que voy a hacer es ese marketing con ellos viral y relacional. Y al final el qué será mi hito a desarrollar en esta Realis, es decir, botón de recomendación a usuarios ya suscritos, panel de amigos no suscritos, proceso de descuentos temporales y marketing será que tendrá que organizar para que el botón de la nueva publicación esté hecho, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa de impacto muy concreto de una Realis. Imaginaros hacer esto para cada uno de los proyectos que vais a hacer, ¿no? El por qué lo hacemos, quién está implicado, cómo lo vamos a hacer, dependiendo de las partes implicadas y al final el qué es el resultado, ¿vale? De lo que vamos a hacer. Es muy sencillo de trabajar y nos da, ¿vale? De una manera muy concreta, como veis, rápida, lo que buscamos es rapidez, que las cosas se puedan desarrollar y poder establecer las metas muy claras, ¿no? Y por último estaría la iteración, ¿vale? Fijaros, voy a volver a poner el mapita cebolla este de capas, ¿vale? Visión, roadmap, release, ¿vale? La iteración y luego el último sería el nivel diario, ¿no? Bueno, pues en la iteración lo que hacemos es bajar ya a un nivel más operativo. Aquí es donde realmente haríamos ese botón, ¿vale? Donde trabajaríamos realmente, ejecutaríamos la actividad desarrollada o planteada en esa entrega al cliente. Y normalmente la duración en esta parte estamos hablando ya de días, ¿vale? A nivel diario, que sería el último nivel, yo ya no he bajado ahí. Imaginaros, al final es una planificación de lo que voy a hacer en el día a día, pero eso ya os lo dejo a que cada uno, pues hay miles de herramientas para planificar el día a día, ¿no? Pues desde una herramienta de trabajo, ¿no? De un planning diario, de que trabajéis con herramientas de flujo de trabajos como Kanban, ¿no? Bueno, pues ya sería un poco cómo me organizo mi día a día, pero lo que quería que quedara muy claro, ¿vale? En este caso, esa evolución, ¿vale? De tiempos, ¿vale? Donde yo me quedaría con roadmap mensual, ¿vale? Con una Realis de semanas y con un plan operativo, ¿vale? Con esa iteración con el cliente, ¿vale?
imaginaos, la iteración puede ser una entrega a cliente o entrega a cliente, que puede ser un departamento interno de la empresa, o entrega a mí mismo de desarrollos que estoy haciendo. Bueno, me gustaría ahora, ya un poco estructurado, ¿no? Esa manera rápida de planificar, hablar de un poco de, vale, ¿y qué debe tener, no? Como cuando diseñamos, cuando diseñamos un producto o un servicio, porque nos han enseñado desde el colegio a trabajar, evidentemente, ¿no? Y la perfección, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. En el caso de cuando tenemos que hacer las cosas rápidas, evidentemente tenemos que hacerlas bien, pero muchísimas veces tenemos que ver realmente dónde tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar porque tenemos que tener flexibilidad y ser ágiles para llegar. Y para esto hay muchísimas técnicas para ver realmente lo que debemos o lo que no debemos tener, ¿no? Y hay una que os invito a que conozcáis, que es la técnica Moscow, y es una técnica de priorización de requisitos, ¿no? Donde realmente voy a ver realmente lo que sí debo tener o no debo tener a la hora de diseñar un producto o un servicio, ¿no? Entonces, bueno, se llama Moscow por las iniciales, ¿no? Ahora veréis por qué, ¿no? Básicamente son la M, la S, la C y la W, las dos O son simplemente para que se pueda pronunciar. Entonces, la primera es el must have, ¿vale? El debe tener, ¿vale? Pues en este grupo, evidentemente, aquí lo que incluiríamos, como ya podéis deducir, ¿no? por el significado, es aquellos que sí o sí debe tener mi producto o mi servicio, ¿vale? Entonces, cuando tenga que planificar en un desarrollo, ¿vale? De lo que voy a hacer, estos sí o sí deben estar, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una hamburguesa, ¿no? Pues para que yo entienda que una hamburguesa es una hamburguesa, ¿no? Por lo que entendemos que es una hamburguesa, otra cosa es que queramos cambiar el concepto de lo que entendemos por hamburguesa, pues es un filete de carne, ¿vale? Rebanado y con pan. Eso es una hamburguesa básica, ¿no? Lo que entenderíamos por una hamburguesa. Pues eso es lo que debería tener mi producto o servicio para que se entienda lo que es. Pues eso es el must have, ¿no? Lo que debería tener. El siguiente nivel sería lo que debería tener, ¿no? El should have. Ahí se incluyen aquellos, aunque no sean básicos, ya aportamos algo más de valor, ¿vale? Al resultado final. Y ahí dependerá del nivel de exigencia de nuestro cliente o el nivel de exigencia de lo que nosotros queramos cumplir en ese momento, ¿no? Recordar que estamos en planificación rápida. Si queremos salir rápido, a veces, ¿vale? Nos podemos quedar solo en el debe tener, ¿no? No deberíamos incluso llegar ni al debería, pero vamos a suponer que llegamos al debería. En el caso de nuestra hamburguesa, pues llevaría lechuga, llevaría queso, para que se acerque más a un concepto de hamburguesa más estándar entendido por nosotros, ¿no? En el siguiente nivel tendríamos el podría, ¿no? El qué podría tener. Aquí ya serían las tareas complementarias, son requisitos deseables, pero no necesarios, que tendríamos que valorar realmente si tenemos tiempo para poder hacerlo, ¿no? Al final, volviendo a la hamburguesa, pues estaría mucho mejor, ¿no? Si tiene tomate o ketchup o en este caso cebolla, ¿no? Por ejemplo, pues más ingredientes en nuestra hamburguesa. Y por último, estaría la parte de lo que no debería tener, ¿no? El will not have, o sea, no tendrá. Pues aquí incorporaremos aquellas misiones que son descartadas a priori a la espera. No tenemos por qué decir, bueno, no lo vamos a hacer nunca. Claro que sí. No lo sabemos, pero realmente ahora mismo no lo va a tener, ¿no? Ahora mismo voy a salir con esto, realmente, directamente. No voy a llegar hasta el final de lo que podría tener mi producto o mi servicio, aunque yo sea capaz de hacerlo. Tendré que trabajar aquí también, evidente, mucho la empatía con mi cliente y conocer realmente lo que él espera. Pensar también que nuestros clientes, ya no son los clientes de antes, también han cambiado. Es decir, el suelo se ha movido para todos, absolutamente para todos y para casi todos, a priori para mal. Entonces, o para un cambio. Más que para mal, me gustaría decir para un cambio forzoso, ¿vale? El que estamos obligados a dar. Volviendo a la hamburguesa, pues cebolla caramelizada, trufa foie, ¿vale? Para que al final la hamburguesa sea esa hamburguesa no tan jugosa que nos encanta comer a muchos, ¿no? Pero ahora mismo en una planificación rápida, quizá con una hamburguesa, ¿vale? Simplemente con la carne y con el pan, me sobraría para poder llegar a tiempo, ¿vale? Y poder ejecutar planes que pueda medir rápidamente. Bueno, esto evidentemente me llevará a encontrarme hallazgos diferentes dentro de mi compañía, de mi empresa, ¿no? Si tenéis personas a vuestro cargo, trabajáis con personas o a lo mejor estáis acostumbrados a trabajar en proyectos, o si es un consultor que trabajáis con muchísimas empresas, pues tendremos que contar un poco cómo es el estado de nuestra organización, ¿vale? En ese momento. Y cómo vamos a hacer para que mi organización pueda cambiar, ¿vale? Y en este caso pueda variar y pueda adaptarse a lo mejor de la situación. Para ello me gustaría un poco comentaros el modelo ADKAR, ¿vale? El modelo ADKAR proviene de Prosty.
Proeste es una entidad de, bueno, de estudios y de informes. Y bueno, ellos trabajan este modelo para desarrollar un poquito la gestión del cambio. En planificación rápida, que es un poco, como os decía, ¿no?, el tema que nos ocupa hoy, la planificación rápida obedece evidentemente al cambio. Y el cambio, que nos ha venido forzoso, lo tenemos que aceptar. Entonces, estamos obligados, ¿vale?, a hacer cambios. Nos podemos encontrar, si trabajamos con equipos de personas, cambios, resistencias a esos cambios. Aunque la resistencia a esos cambios incluso no pueden estar solamente, a lo mejor no los encontramos solamente dentro de nuestra compañía, sino que podemos encontrar problemas de resistencia al cambio en el ámbito, también en el entorno, ¿no? Esa resistencia al cambio la tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, el modelo APCAR trabaja un poco lo que sería toda esta gestión del cambio y lo hace básicamente desde 5 pasos, ¿no? Vamos a verlos cada uno de ellos, ¿no? La primera sería la conciencia, ¿no?, el primer paso del modelo, donde nos dice, bueno, pues que primero hay que entender, hay que tener esa conciencia del cambio, ¿no? Fijaros que, y no sé si os habrá ocurrido, estamos en un cambio forzoso, en una situación total de inestabilidad, nueva para todos, y aún hay resistencias, aún hay personas que no son conscientes de este cambio, ¿no?, de que realmente su empresa va a tener que cambiar, ¿vale? Y que realmente no es solamente a lo mejor un tema económico, sino que ha cambiado el entorno y ahora va a tener que ser diferente, ¿no? Entonces hay personas que aún están en este momento de conciencia, ¿no? Pensad si vosotros en vuestros equipos tenéis gente que aún no haya asumido realmente estos cambios, ¿no? Entonces, en este momento pues no realizamos ninguna acción, ¿vale?, si no tomamos ninguna medida. Lo de hoy es para que realmente lo veamos, ¿no? Planificamos rápido porque sabemos que tenemos que cambiar, ¿no? Pasaríamos al siguiente punto del APCAR, que es el deseo, ¿no? Aquí ya, evidentemente, queremos que ese cambio ocurra, ¿vale?, porque sabemos que si no cambiamos, si no nos adaptamos a la situación, pues es muy posible que nuestro proyecto de empresa pues lo pase bastante mal, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tendremos que conocer, ¿no?, realmente que tengamos ya ese cambio de conciencia y entonces, bueno, pues aquí haremos ese cambio en nuestros equipos, ¿no?, y intentaremos cambiar a las personas, ¿vale?, para que se sumen a ese cambio que queremos hacer, ¿no? Al final, este cambio nos ayudará a implementarlo con conocimiento, ¿vale? El conocimiento es importantísimo, ¿no? De hecho, en los ámbitos BUCA, como hablamos antes en el entorno BUCA, el conocimiento es brutal si lo tenemos, porque primero nos permite adaptarnos muchísimo mejor al entorno. Cuanto más sepamos de los cambios que están ocurriendo fuera y de las cosas que nos puedan afectar, ¿no?, mejor nos podremos adaptar. Y luego el conocimiento interno, ¿no? ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer, ¿no? Para eso os invito a que hagáis una herramienta que ya comenté en el webinar que estuve también con vosotros, que era la herramienta de matriz de competencias, ¿no? Esta herramienta nos permite ver un poco realmente qué conocimientos tenemos internos en la compañía y cuáles podemos desarrollar, ¿no?, y cuáles tenemos que reforzar. Esto realmente en este momento viene muy bien, porque ahora mismo estamos en un momento en el que digitalmente podemos adquirir muchísimas destrezas y conocimientos nuevos y porque podemos mejorar muchísimo los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a que fomentéis y trabajéis ese conocimiento de cara ya no solamente al ámbito externo, sino al ámbito interno de las personas con las que trabajáis, ¿no? Fijaros, transformación, ¿no? Llevamos hablando de la transformación digital años, sobre todo en el último año, pero realmente ahora es cuando realmente ya no sí o sí, ¿vale?, hay una transformación digital en nuestro mundo, ¿no?, y donde se ha demostrado que la situación digital, ¿no?, el tener la posibilidad de conectarnos permite lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?, que nos podamos ver cada uno en nuestra casa y poder comunicarnos y aprender o desarrollarnos o relacionarnos con otras personas, sino además seguir actividades que siguen en marcha gracias a las tecnologías, ¿no? Bueno, pues las reglas de juego han cambiado y bueno, pues nos tenemos que adaptar. Después la habilidad, ¿no?, la capacidad para dirigir esas acciones encaminadas al cambio, para implementar esas transformaciones, ¿no? Pues al final quien tenga ese conocimiento y destrezas, ¿no?, será realmente el que pueda pasar a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que fomentar, pues desarrollar esas habilidades, ¿no?, para que pues nuestros equipos se sientan cómodos y bueno, no tengan miedo a ese desarrollo, ¿no? Y por último, el refuerzo para ese cambio, ¿no? Una vez que hemos hecho ese cambio, vamos a reforzar para que se mantenga firme, ¿no? Fijaros que estamos en
en un proceso de cambio, ¿no? Como decimos, pues esto ha venido para quedarse. No sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, es decir, no es circunstancial, ¿vale? Es un cambio que se va a quedar y vamos a tener que adaptarnos. Nuestros equipos, nuestras personas van a tener que ser diferentes en sus puestos de trabajo. Entonces todos vamos a tener que adaptarnos y reforzar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el modelo ADKAR que gestiona ese cambio, ¿no? Pasamos por esos pasos, ¿no? Pues esa conciencia, ahí es donde nos encontraremos las resistencias al cambio, porque no todas las personas nos van a afectar igual, ¿no? a la hora de ese cambio, ¿no? Como os decía al principio, ¿no? Hay empresas aún que no se han dado cuenta que van a tener que cambiar y simplemente se han apagado y han dicho, bueno, volveré cuando las cosas vuelvan a la normalidad, vuelvo a la situación en la que me encuentro, y realmente es que lo más probable es que no vuelvan a la misma situación. Cuando volvamos a salir, las cosas es muy posible que sean diferentes, ¿no? Para eso me gustaría trasladar, ¿no?, lo que sería un poco ayudaros, que os ayudéis de los agentes del cambio, buscarlos, que los hay, ¿vale? Identificarlos, ¿no? Fijaros en esta gráfica cómo vemos un poco las diferentes maneras de adoptar los cambios, ¿no? Tendríamos a los que inician el cambio. En este caso, el cambio lo tenéis que iniciar vosotros, ¿vale? Si la empresa es vuestra, el cambio no va a venir a nadie a iniciarlo por vosotros. Os ha venido un cambio externo, pero el cambio interno vuestro de empresa lo iniciáis, ¿vale? Lo estáis iniciando en este momento. Ese cambio tiene que estar apoyado por parte, ¿no?, por las personas de vuestro equipo, pero no todas las personas de vuestro equipo van a reaccionar igual. Os vais a encontrar con unos poquitos, ¿vale? Como veis aquí en el gráfico, este 2,5% aproximadamente, que son los innovadores. ¿Quiénes son este grupo? Bueno, pues este grupo son aquellas personas que identifiquéis, o clientes, que identifiquéis en vuestro ámbito de actuación, que realmente se suman rápido a ese cambio, son muy flexibles, ¿vale? Son como esponjas, no tienen ningún problema al cambio. Son personas realmente proactivas, adaptativas, que realmente trabajan rápido y trabajarán mucho mejor con vosotros esa planificación ágil. Apoyaros en esos innovadores. Después a estos innovadores les seguirán los early adopters, ¿vale?, que son esos primeros adoptantes, que son un poquito más, ¿vale?, pero que bailan, ¿vale?, la misma música, ¿vale?, escuchan la misma música que los innovadores. Vienen un poquito después, pero también nos van a servir. Al final tendremos que llegar a la gran mayoría, ¿vale?, que en este caso lo vemos desde el punto de vista de nuestros equipos, pues las personas la gran mayoría de las personas con las que trabajamos, y al final tendremos los rezagados que llegarán, ¿vale?, les costará más adaptarse al cambio, pero llegarán, ¿vale?, llegarán también a ese cambio. Esto es un comportamiento sociológico y nos sirve tanto a nivel de gestión de equipos, de personas, como a nivel de gestión de mercados, ¿vale?, que es básicamente con lo que más yo trabajo, ¿no?, en este caso. Os decía antes que os iba a hablar de cómo podemos comunicar, y una herramienta que está muy bien para poder comunicar las cosas que hacemos y estos cambios a los cuales vamos a someter a nuestra empresa en los siguientes semanas, ¿no?, es los radiadores de información. ¿Vale? Un radiador de información simplemente es un panel visual que realmente muestre qué son las cosas que están ocurriendo en mi compañía. Imaginaros ese roadmap que hemos hablado antes, tener el roadmap publicado, si tengo una oficina, pegarlo en una pared, ¿vale?, donde simplemente tengo las fases que vamos a hacer, las personas involucradas, las fechas bien claras, o donde incluso un roadmap donde vamos a publicando los proyectos que tenemos en marcha, los que hemos lanzado, ¿vale?, un poco los hitos que vamos alcanzando. Al final tiene un propósito. El propósito evidentemente es la comunicación fluida, el propósito es evidentemente la motivación, la ayuda a esa gestión del cambio. Suelen ser co-creados, con esos innovadores que os hablaba al principio, nos podemos ayudar para hacerlos. Trabajamos, ¿vale?, de manera periódica, y por supuesto lo más importante, visibles. Un panel de este tipo que solamente esté en el despacho vuestro no va a funcionar, tiene que estar en el pasillo, ¿vale?, donde la gente realmente lo vea, incluso estén dispuestos incluso a fomentar esa colaboración para que realmente vean ese avance de la compañía, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿vale?, muy gráfico simplemente, ¿no? Pues como veis, tenemos un radiador de información donde realmente veis aquí a la derecha, pues hacer ahora, hacer más tarde, ¿vale? Pues esto es como una especie de, bueno, pues cielos, ya veremos, ¿no?, y o abandonar, ¿no?, en función del servicio de training, comunicación,
Vale, pues, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a ver lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pues vamos a hacer el Kanban, ¿no? Lo que haremos más tarde, pues las user histories, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, lo que haremos más tarde, lo podéis hacer como queráis, ¿vale? O simplemente imaginaros proyectos en fase de desarrollo, proyectos en marcha, proyectos entregados, ¿vale? Más como flujo de trabajo también. Ya os lo dejo un poco que lo diseñéis en función de cómo vosotros trabajáis. Y si trabajáis solos, para vosotros mismos también os puede servir como un elemento de cauce, de ver por dónde vais, ¿no? Al final, los paneles visuales lo que nos ayudan es a ver nuestra evolución, ¿no? Y si vemos la evolución, nos motiva y además es una herramienta también de control, ¿vale? Para ver si vamos desfasándonos demasiado en el proyecto que hayamos pensado, ¿no? Luego otra práctica que me parece también muy interesante y por eso os la traigo a la sesión de hoy, de planificar rápido, que sé que tuvisteis un webinar de Iñaki Mayoral de gestionar reuniones, ¿no? Y de hacer reuniones realmente buenas y efectivas, pero os traigo además una práctica para esas reuniones y estas reuniones se llaman Lean Coffee, vuelve a salir la palabra Lean, ¿vale? Y realmente es una reunión rápida de decisiones, ¿no? Para tratar temas a decidir, ¿no? La mecánica es muy sencilla, ¿no? Tengo un tablero de 3 columnas, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Como el tablero de elementos a discutir, en discusión y lo discutido, ¿no? 3 columnas. Se exponen los temas que hay que discutir, imagínate, reúnes esto con 2 personas, ya se puede hacer, vamos a ver los temas que vamos a discutir, se vota sobre qué tema es prioritario discutir, imaginaros en una empresa donde haya bastante gente o hayan bastantes temas a discutir, a lo mejor la reunión de hoy, ¿vale? No vamos a discutir todos los temas, por lo tanto se deciden qué temas se van a discutir y se discute sobre cada tema 5 minutos, solo 5 minutos, ¿vale? Son cosas que se pueden resolver rápidamente. Después, cuando ha pasado ese tiempo, la persona que gestiona la reunión señalará y dirá si ya consideramos que hemos solucionado o hemos pasado páginas sobre el tema, ¿no? Si es que sí, pasa a discutido y si es que no, se añaden 2 minutos, ¿no? Y además se hace con el dedo hacia arriba o con el dedo hacia abajo. Es súper visual, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la estructura de la mecánica. Ya cada uno la puede evidentemente hacer como quiera, ¿no? Pues bueno, me parecía interesante que tuvierais estas 2 prácticas porque están chulas, ¿no? Para ver realmente cosas rápidas, ¿no? Panel de mostrar la información, ver la evolución y una reunión muy rápida como la de Lean Coffee. Y por último, quería trasladaros un plan de cambio, ¿vale? Hemos visto ese plan de cambio de cebollita, ¿no? De niveles diferentes, donde, bueno, es la visión, el ROMA, ¿no? El release. Vamos a ver realmente esas fases. Hemos visto qué cosas a lo mejor debemos dejar, ¿no? O no terminar del todo ese proyecto para que mi producto mínimo viable pueda realmente salir. Ver la evolución del cambio y al final lo que sí que me gustaría es trasladaros en una sola hoja, por eso lo de planificar rápido, cómo podemos probar realmente esas iteraciones. Entonces imaginaros, ¿no? En este gráfico lo podemos ver bastante bien, ¿no? Arriba tenemos el problema, ¿no? ¿Qué estamos tratando de resolver? Por supuesto no me digas, vale, mi problema es pues que he tenido que cerrar mi empresa. Ahora mismo si has tenido que cerrar tu empresa, el problema evidentemente seguramente será de otro punto de vista, pero si puedes ejecutar acciones, ¿vale? Puedes planificar o estás en un ERTE, pero vas a poder evidentemente reanudar la actividad, sí lo podrías hacer, ¿no? Entonces el problema que estás tratando de resolver, ¿cuál es? ¿Vale? Que tus clientes ya no van a poder venir de la misma manera o vas a tener que relacionarte de otra manera o vas a tener que abrirte a un mundo digital que para ti es totalmente desconocido o vas a tener que cambiar la manera de trabajar que tenías habitual en la entrega de tu producto, ¿vale? Vamos a ver un poco cuál es ese problema. Entonces pondríamos, ¿vale? Señalaríamos cuáles son nuestros problemas. Después, las posibles soluciones. Tenemos que pensar unas soluciones rápidas que se nos puedan ocurrir para afrontar estos problemas. Unas 3 soluciones, ¿vale? Por ejemplo. Luego, el riesgo de cada solución, los riesgos que podemos asumir, ¿vale? El riesgo de una solución puede ser que sea una inversión demasiado alta o que signifique esta solución desvincularlos completamente de nuestro modelo de negocio o hacer un cambio demasiado radical en nuestra empresa, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles son esos riesgos. Después evaluaremos, ¿no? Vamos a ver realmente, vamos a hacerlo, ¿no? Por eso ponemos un tablero Kanban aquí en medio, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que estaremos haciendo, ¿vale? Y lo que ya hemos desarrollado en cada una de esas soluciones. Por último, evaluaremos el progreso. ¿Qué métricas vamos a establecer para ver realmente si
esta actividad que hemos hecho realmente nos ha servido o no nos ha servido, ¿no? ¿Qué métricas vamos a poner? No tienen por qué ser métricas de ventas, ¿vale? Las métricas pueden ser simplemente que la gente, imaginaros, volvemos al supuesto de la gente no va a venir a probarse la ropa a mi tienda, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ver qué métricas qué actividades puedo hacer para solucionarlo. A lo mejor le voy a, si hacen un pedido especial, ¿vale? Voy a poder garantizarle que va a recoger su paquete, su ropa que nadie más se ha probado, o se lo va a probar, ¿vale? Y va a tener es decir, voy a intentar buscar esa manera, ¿vale? De medir realmente la respuesta. Lo puedo medir a través de un correo electrónico, puedo medirlo a través de una petición en un formulario, ¿vale? ¿Cómo voy a medir ese interés? ¿Vale? O sea, que a lo que quiero llegar es que las métricas no tienen por qué ser siempre de conversión de ventas, ¿vale? Pueden ser de conversión de comportamientos, donde voy midiendo las acciones que estoy intentando probar. Y por último, los hallazgos, ¿no? ¿Qué funciona y qué no funciona, ¿vale? En este caso. Y ahí podré ver realmente esa evolución que yo os he intentado un poco transmitir, ¿no? Tenemos que ver dónde realmente parece que podemos avanzar y dónde no. Por supuesto, de manera rápida, ¿no? De eso se trata un poco lo que estamos hablando esta tarde. Planificar de la manera más rápida posible. Y bueno, pues de animaros, ¿vale? Animaros a desarrollar esa planificación. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda sobre este tema. He tratado de alguna manera de reducir o de simplificar un proceso de planificación para que pueda ser evidentemente rápido. Yo me veo ahora mismo, ¿no? Estoy en varios, como os comentaba, en mi actividad profesional, en varios sitios donde estamos volviendo a planificar la actividad y a veces esas planificaciones largas, ¿no? y sin hitos bien claros y cortos, pues al final lo que hacen es que no avanzas, ¿no? en esos cambios. Entonces os invito a que lo hagáis lo más corto posible y podáis reaccionar así lo mejor posible a esta situación. Y bueno, pues ahora estaría encantada si hay alguna cuestión, ¿vale? Alguna pregunta, pues para contestarla. Voy a ver en el chat si tenéis alguna cuestión, alguna cosa que alguna cosa que queráis preguntar, algo que os haya parecido interesante a desarrollar, lo que comentéis. No sé si hay algo, veo que no hay ninguna pregunta así concreta. Bueno, vamos a dar unos minutos porque a veces es verdad que el chat, ¿no? Mientras se escribe, no es tan inmediato. Sí. A ver si alguien tiene alguna duda. Sí, porque además he aportado diferentes cosas, ¿no? Hemos hablado de un poco de, pues eso, cambio en el entorno, luego hemos bajado un poco a esa planificación que, como veis, me la he traído del mundo del software. Si hay algún informático en la sala, seguro que la ha reconocido. Y bueno, y un poco prácticas, ¿no? Al final no es fácil. Trabajar con personas no es nada fácil porque hay que gestionar también el cambio, como comentábamos. Y bueno, pero al final lo que sí me gustaría animaros, daros el mensaje de que nos centremos en solucionar, ¿vale? Y que, bueno, pues que al final, como estamos todos metidos en esto, pues todos saldremos, ¿no? Saldremos de ello, intentar salir de la mejor manera posible. Pues nada, espero que os haya sido interesante. Os espero, ¿vale? Nos vemos, como se dice, en las redes y ahora más que nunca. Mira, de repente entra, ¿ves? Tenemos ahí varias cositas. Vale, espérate. Voy a ponerme las gafas. Vale, bien, a ver, un momentito. Jorge, vale. Estoy interesado en la gestión de proyectos, Agile, pero no sé cómo encaja la metodología Lean en esa gestión. Vale, bueno, el Lean sobre todo encaja desde hay dos puntos de vista muy gráficos, ¿vale, Jorge? Para Lean, el tradicional, que es el de Lean Manufacturing. En el caso de desarrollo de procesos, te serviría, evidentemente, ahí aplicar lo que sería la gestión eficaz, cero defectos, ¿no? Hay determinadas prácticas donde se trabaja mucho con el Kanban. Y luego estaría la parte más de gestión de desarrollo de proyectos empresariales, ¿no? Donde trabajamos el Lean Startup, ¿vale? Donde ahí lo que intentamos es validar. Y desde el punto de vista Agile, para mí Agile es un paraguas que marca un poco todo. Al final, Agile es un mindset, es una mentalidad, ¿vale? No hablamos de metodologías ágiles, pero al final es una manera nueva diferente de trabajar.
Entonces, encaja en la gestión la metodología Lean desde el punto de vista que quieras trabajar, o bien en procesos, ¿vale? O bien en emprendimiento. No sé si he contestado un poco lo que comentabas. Aparte del Lean Coffee, ¿qué otras metodologías de comunicación se pueden utilizar en la organización para alinear los empleados al propósito? Bueno, a ver, el Lean Coffee no nos va a servir para alinear, ¿vale? Alinear los empleados al propósito, eso es de las cosas más complicadas que te puedes encontrar en gestión de personas. Para alinear equipos, tienes que empezar trabajando tu cultura. ¿Vale? Por eso decía al principio que lo de la cultura ahora es complicado trabajarlo, ¿no? Si no tenemos una cultura, ¿no? Voy a poner un supuesto. Tenemos una empresa que trabaja una cultura tradicional basada en el control, en un liderazgo muy centrado, ¿no? en el control de la dirección, con poca participación, una cultura muy dirigida a lo mejor a resultados. Y ahora intentamos hacer ese vuelco para que los empleados, ¿no? O los equipos se identifiquen con la situación y estén más con nosotros, pues nos va a costar más. ¿Vale? O sea, no le podemos pedir a alguien con el que no hemos trabajado de una manera más colaborativa que de repente se implique o esté alineado, ¿no? Entonces la cultura no la podemos cambiar de la noche a la mañana. Es algo muchísimo más complicado. Y respecto al Lean Coffee, es, como os decía, es una herramienta de reuniones, ¿vale? No nos va a servir para nada para alinear. Nos va a servir para que las reuniones sean cortas y sean efectivas, que es lo que deben ser las reuniones, ¿no? Y que para eso os invito, que no sé si lo visteis, os invito al webinar de Iñaki Mayoral donde hablaba de cómo gestionar esas reuniones, ¿no? Porque las reuniones en los procesos de planificación son necesarias, ¿no? Si tenemos equipos, tendremos que planear con, ¿no? y hacerlas con ellas. Entonces yo te recomendaría que para alinear a los empleados a tu propósito los hagas partícipes del mismo, que lo sientan como un propósito. No hay mejor manera de que alguien se sienta motivado que hacerle partícipe. Si lo haces partícipe y además, evidentemente, ve que participa de una manera, con resultados, de que se consideran las cosas que propone, pues es muy posible que lo consigas, ¿no? Que consigas esa alineación. Pero vamos, esto es abrir un libro que nos daría para muchos webinars más, ¿no? Y Juanma, que me repitiera desde Lola, buenas tardes. Bueno, como va a estar grabado, lo vais a poder ver. Exacto, como efectivamente, como son muchas cuestiones y además has aportado herramientas que yo creo muy útiles y que podemos replicar perfectamente, pues eso es lo bueno, lo vais a tener disponible para ya con tranquilidad ver en qué os aplica a vosotros y qué podéis utilizar efectivamente. Vale, veo que no hay, me parece que no hay ninguna no hay nada más. Cuestión, sí que agradecimientos, lógicamente. Vale. Y bueno, lo dicho, lo tenéis disponible. Bueno, en la línea también, apuntando por la pregunta de Jorge con respecto al tema de Lean y demás, que es verdad que hay muchas variables, pero precisamente, y esto es exclusiva porque os lo iba a mandar mañana, la semana que viene tendremos un webinar de cómo organizar tu espacio de trabajo aplicando las 5 S del Lean, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que se puedan aplicar en muchos espacios y tiene muchas patas, ¿no? La más conocida es la del software o la técnica y al final hay muchas otras cuestiones en las que se puede aplicar. Bueno, gracias a todos vosotros. Gracias, Olga, de nuevo por apuntarte. Y bueno, seguimos y nos vemos en los siguientes. Muchísimas gracias y que paséis una tarde estupenda. Que vaya muy bien a todos.